Daniela es especialista en políticas públicas y gobernanza de la Fundación y queremos charlar con ella a propósito de lo que ya desde hace varios días está circulando, la información sobre cuánto se proyecta en el presupuesto nacional del año entrante como asignación para la ley de bosques. Un tema que hemos tratado muchas veces, siempre decimos lo mismo, ¿no? Lo que dice la ley jamás se cumple, nunca llegan los fondos prometidos tal cual está estipulado en la ley o llegan muy tarde. Pero esta vez la cosa es todavía un poco más grave, ¿no? Así es que saludamos a Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, aquí en este lado del estudio. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por contactarse con Fundación. Daniela, bueno, si hiciéramos una brevísima historia del tema, es decir, presupuesto nacional para la ley de bosques, para los bosques nativos, ¿qué podríamos decir en los años anteriores? Y ahí tomamos lo que está previsto para el año que viene. Bien. Bueno, en primer lugar, la ley de bosques establece que el 0,3% del presupuesto nacional debe ser asignado para su implementación, ¿no? Y desde 2010, que fue el primer fondo que se otorgó, dado que la ley se reglamentó en 2009, vemos una caída de los fondos correspondientes, ¿no? Y, por ejemplo, en los últimos 5 años, pongamos por ejemplo, se dio menos de, o sea, hasta el 10% en el mejor de los casos. Sí. Y particularmente lo que estipula o lo que propone el proyecto de ley, que todavía no fue sancionado, de presupuesto para el año que viene, es otorgarle apenas un 2,5% de lo que corresponde. Y ese es el porcentaje más bajo de la historia desde 2010 en adelante. Entonces para nosotros es una preocupación enorme y eso implica, como nosotros ponemos, que apenas son 170 pesos por hectárea por año. Para proteger los bosques, es que no te alcanza ni para, no sé, 2 caramelos. Uno va al kiosco con 170 pesos y ¿qué se puede comprar? Claro. ¿Cómo impacta esto? Si uno tuviera que graficarlo, ¿qué está en riesgo con este presupuesto? Lo que está en riesgo con este presupuesto es que se pueda implementar la ley como corresponde en 2 grandes aspectos. Por un lado, lo que tiene que ver con que la provincia, como autoridad de implementación local, pueda hacer un control y una asignación eficiente de los recursos. Y que pueda tener efectivamente esos recursos para controlar la deforestación ilegal, para poder implementar el ordenamiento territorial. Y por otro lado, es otorgar la compensación correspondiente a aquellos individuos o a aquellos titulares de tierra que dejan el bosque en pie. Porque recordemos que lo que dice la ley de bosque es que de esos fondos, el 30% va para las autoridades locales de implementación, para que puedan fiscalizar y controlar la implementación de la ley, y el 70% es para los titulares de tierra que tienen planes, sea de conservación o de manejo sostenible de los bosques. Entonces, si no tenemos los fondos, si no contamos con los fondos, ¿cómo se operativiza eso? Claro. Es la gran pregunta. Claro, una situación que ya venía sin incentivo, digamos, tal cual vos lo describías, nunca se cumplió con lo que la ley dice en cuanto a presupuesto, pero ahora directamente el poco incentivo que había prácticamente desaparece. Ustedes en el informe, además ponen una cifra para la provincia de Misiones que es tremenda, ¿no? Claro, sí, disculpa. No, eso, contanos vos. Sí, lo que nosotros hacemos es hacer una proyección luego de cuánto iría a cada provincia en términos de montos, ¿no? En función de las asignaciones de años anteriores. Entonces, para todos los casos se recibiría el 2,5 de lo correspondiente, ¿no? Eso se cumple para todos los casos. Pero para el caso de Misiones particularmente, si se sanciona este proyecto de ley, lo que estaría recibiendo son aproximadamente 300.000 pesos. 300 millones de pesos, perdón. 300. Cuando en realidad debería recibir 11.400 millones. Más o menos, 12.000 millones, más o menos. Que encima es una plata que nunca llega, ¿no? Esa, pero ponele, este otro nuevo presupuesto directamente sepulta las intenciones que le dieron origen a la ley. De alguna manera sí, o sea, obviamente no es cero, pero como decía, cómo se protege y cómo se implementa una ley, cómo se protegen los bosques y cómo se implementa una ley con un cálculo de 170 pesos por hectárea por año. Claro. ¿Qué compramos? ¿Qué alambrado se compra? ¿Qué actividades de restauración se pueden hacer con ese dinero, ¿no es cierto? ¿Cómo puede la provincia
controlar si hay deforestación ilegal, ir al sitio y cursar el procedimiento que sea correspondiente. O sea, no alcanza, está claro que no alcanza, que no es suficiente. ¿A quién le beneficia esta situación, esta forma de ejecutar el presupuesto? Según Fundación Vida Silvestre, a nadie, ¿no? Porque si seguimos avanzando sobre los bosques nativos, incluso quienes tienen un rédito de corto plazo, los servicios ecosistémicos que brindan los bosques dejan de existir, y por ende cualquier actividad económica se va a ver perjudicada, incluso si se beneficia en el corto plazo. Pero está claro, de alguna manera, que los intereses a los que se responden es a continuar avanzando en lo que tiene que ver con actividades agropecuarias, forestales, claro, emprendimientos urbanísticos y demás, ¿no? Que son los principales, las principales causas de la deforestación en Argentina, ¿no? Tal cual. En el caso de Misiones, el uso forestal intensivo y las plantaciones forestales quizás son mucho más fuertes que en otras provincias, pero de cualquier manera Misiones también cuenta con grandes presiones de la agricultura y la ganadería, ¿no es cierto? Sí, además estamos rodeados de países como Paraguay y Brasil, que ya virtualmente eliminaron, ¿no?, la mata atlántica, y uno ve de un lado, Río Grande do Sul, enormes extensiones sembradas de soja, y en el Paraguay algo parecido, y la ganadería intensiva, ¿no? Sí, totalmente, sí, están rodeados de presión también por otros frentes. Tal cual. Y también quizás una cuestión a mencionar que para nosotros es muy importante es que Misiones tiene un ordenamiento territorial de bosques nativos vencido. Y los ordenamientos territoriales de bosques nativos son las herramientas que tienen cada provincia para ordenar sus bosques y decir, bueno, este sector, esta área está pintada en rojo, que significa que no se puede hacer ningún tipo de uso y se tiene que conservar totalmente. Esta área es amarilla y se puede hacer un uso sostenible siempre que haya un permiso, y en las zonas verdes se permite el desmonte también siempre que haya una evaluación de impacto ambiental y un permiso acorde. Y Misiones tiene vencido ese ordenamiento territorial hace 2 años, y además el anterior, o sea, el que de alguna manera sigue vigente a pesar de que se venció porque es la única herramienta existente, se hizo por decreto, cuando los ordenamientos territoriales deben ser sancionados por ley. Claro, un problema parecido al del Chaco también. Daniela, te agradecemos enormemente tu amabilidad, seguramente vamos a volver a molestarte en otro momento por este tema que no termina acá seguramente. Muchísimas gracias por el interés y quedamos siempre a disposición. Un placer. Hasta luego. Daniela Gobel, entonces especialista en políticas públicas y gobernanza de la Fundación Vida Silvestre, un análisis del presupuesto